Continuando con las señales, resulta que tenemos señales en tiempo continuo, como la que vemos acá, ¿cierto? Que es una señal que para todo tiempo tiene un valor en amplitud, ¿cierto? Si uno, si uno se prolonga aquí, va a encontrar un valor en amplitud. Si se prolonga aquí, va a encontrar un valor de la amplitud, ¿cierto? Pero esas señales también pueden convertirse a tiempo discreto. ¿Cómo así? Pues por ejemplo, digamos, sabemos que la gran mayoría de señales del mundo físico son continuas y analógicas como esta, ¿cierto? Sin embargo, para convertirlas a un lenguaje electrónico de las computadoras, se realiza mediante un proceso que se llama discretización, ¿sí? ¿Y qué es la discretización? Es un proceso que consiste en leer la señal cada cierto intervalo de tiempo. Entonces, digamos que yo elijo un intervalo de tiempo que en este caso es 1, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, entonces mi intervalo de tiempo es 1. Y esa señal que en la realidad es así, en este caso, el sensor simplemente ¿qué hace? Que la lee cada, cada intervalo 1, ¿cierto? Entonces, en 0 lee, ¿cuánto hay? Tanto, ¿cierto? 0 en este caso. En 1 lee, ¿cuánto hay? En este caso, como 5 más o menos, ¿cierto? En 2 lee, ¿cuánto hay? Como 10 aproximadamente. En 3 lee, ¿cuánto hay? Hay como 18. En 4 lee, ¿cuánto hay? Hay 20, ¿cierto? Entonces él lo que hace es que cada segundo, ¿sí? Toma una muestra. Por eso se llama este tipo de señal, se llama muestreo. Ahora, la única certeza que yo tengo de ese el valor de la señal es en el tiempo que lo leo, ¿cierto? Es decir, vemos que la señal solo existe para los intervalos 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa en el medio? Aquí, mire, por ejemplo, en 4.5, si yo me voy a ver, no hay nada. O sea que la señal no existe en esos tiempos. Aquí, por ejemplo, en 6.8 no existe la señal, no hay nada. Entonces, cuando decimos que la señal no existe para todo tiempo, ¿sí? Porque mire que solamente existe para estos números, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando decimos que la señal no existe para todo tiempo, entonces decimos que el tiempo es discreto, ¿sí? Que el tiempo es discreto. Y en este caso, en cambio, la amplitud puede tomar cualquier valor. Mire que digamos que no sea limitado a que solamente, sino es el valor que es, el valor que lee. Entonces, en este caso, la amplitud es continua, pero el tiempo es discreto. Y ese tipo de señales se llaman señales muestreadas. Así cuando uno ve señales que solo son punticos, punticos sin unirse, ¿cierto? Decimos que es una señal muestreada, ¿sí? Cuando el tiempo es discreto y la amplitud es continua. Sigamos con señales, ¿ya? Señales analógicas que se convierten a digitales. Mira. Nosotros tenemos aquí en la gráfica una señal bastante continua y analógica que es la señal gris, ¿cierto? Y esa señal puede ser cuantificada. Entonces vemos que la señal de la diapositiva anterior, o sea esta, ¿cierto? Decíamos que solo existe para estos tiempos, pero es incierto lo que pasó aquí entre 7 y 8. Entre 7 y 8 pudo haber subido, bajado, pasado a negativo, lo que sea, pero no lo sabemos. Aquí es como un borrón en la memoria. No sabemos qué pasó en este intervalo de tiempo, no sabemos qué pasó en este intervalo de tiempo, ¿cierto? Entonces, esas señales tienen la desventaja que es una señal que solo existe para ciertos valores. Entonces, hay formas de arreglarlo. ¿Cómo hacemos para arreglar y no tener ese lío de que, uy, ¿qué pasó en 6.5? ¿Cierto? Entonces, una forma de arreglar esto es asumir, vamos a asumir que entre una muestra y otra vale lo mismo, ¿cierto? Entonces, si él llegó y muestro aquí, en este punto, vamos a rayar aquí con el lápiz. Si él muestro aquí en este punto, ¿cierto? Aquí. Y también muestro aquí, ¿sí? y, y no sabemos qué pasó en este intervalo de tiempo. Bueno, listo, no sé qué pasó, pero sabe que voy a asumir que, que midió el mismo valor, o sea que durante todo este tiempo simplemente vale lo mismo.
Y aquí muestro, y aquí también muestro, y aquí también muestro, ¿cierto? Y aquí también muestro, listo. Pero ¿qué pasó en el medio? Pues simplemente voy a asumir que vale exactamente lo mismo. ¿Y aquí qué pasó? Voy a asumir que vale lo mismo. Y aquí voy a asumir que vale lo mismo. Y aquí voy a asumir que vale lo mismo y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ese tipo, bueno, pero además, veamos algo interesante. Veamos la cuadrícula que tenemos aquí en el eje Y. Vea. Aquí hay un valor, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y si ustedes si se ponen a ver, mire que la señal solamente toma valores que estén en la cuadrícula. Este. Mire que todos los valores coinciden con, con el valor de la cuadrícula. O sea que no hay, por ejemplo, una raya por aquí por la mitad, ¿no? ¿Cierto? O no hay una raya por acá, en la mitad de esta cuadrícula. No, todos coinciden con la cuadrícula. O sea que esta señal, ¿sí? Tiene tiempo continuo, ¿cierto? Tiempo continuo, mire, el tiempo es continuo, pero la amplitud es discreta. O sea, solo toma valores definidos en el eje Y, ¿cierto? Entonces, este tipo de señal, al igual que ya la hemos visto, se llama señal cuantificada o digitalizada de valores discretos, pero es continua en el tiempo. Ahora, esta es la manera de digitalizar señales analógicas, ¿sí? Fíjense que el muestreo, entre más rápido, o sea, entre el tiempo sea más corto, el tiempo de muestreo, entre más rápido sea la muestra, se parece más a la señal analógica. Vea la señal analógica, ¿cuál es? El azul, ¿cierto? Que es una señal que es continua tanto en tiempo como en amplitud, ¿sí? Y si vemos la digitalización alrededor de esa señal, es muy parecida, ¿cierto? La digitalización, ¿sí? Ahora, si este tiempo lo hiciéramos más corto, con seguridad se va a parecer más y más y más. Entonces, entre más rápido sea el tiempo de muestreo, la señal digital se parece más a la señal análoga. ¿Listo? Entonces, en resumen, muchachos, vean vean las señales que vimos en estos ejemplos. Entonces, mire, señal analógica, ¿cierto? Como varía, por ejemplo, la temperatura. Señal binaria, digital binaria, que es cuando eh, el ejemplo de abrir y cerrar una puerta, ¿cierto? Otro ejemplo de señal analógica, las revoluciones del motor. Un ejemplo de señal cuantificada, ¿cuántos hermanos tiene usted a través del tiempo, ¿cierto? No hay forma de tener 2.8 hermanos, ¿cierto? No, o tiene dos, o tiene tres, o tiene uno, ¿cierto? La señal analógica que se vuelve digital, véala, ¿cierto? Una señal cuantificada aquí, una roja. Y una señal muestreada es cuando ustedes se dan cuenta que no existe para todo tiempo t, sino que hay ciertos vacíos donde la señal no sabemos cuánto vale, ¿cierto? En estos espacios la señal no sabemos cuánto vale. Claves para identificar señales de acuerdo a lo que acabamos de ver, muchachos. Es muy sencillo, mira. Y esta es la clave de todo. Mira, aquí en la gráfica tenemos 4 tipos de señales que resumen prácticamente todo. Entonces, mire, cuando la señal es de tiempo continuo y amplitud continua, como en este caso, ya toma cualquier valor en la amplitud y cualquier valor en el tiempo, llamamos señales analógicas, ¿sí o no? Cuando la señal toma solo valores en el tiempo discreto, miren, intervalos de tiempo, mira, aquí tomó, aquí tomó, aquí tomó, aquí tomó, aquí tomó, aquí tomó, ¿cierto? Solo en unas muestras de tiempo, pero toma cualquier valor. Mire que aquí no hay limitación en el eje X. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. No hay ningún problema, no hay cuadrícula en el eje Y, ¿cierto? Entonces llamamos a esa señal muestreada, o sea, cuando es tiempo discreto, amplitud continua. ¿Listo? Y cuando tenemos tiempo continuo, como en este caso, y amplitud discreta, miren, la señal existe para cualquier valor de tiempo, ¿cierto? Pero la amplitud solo varía en función de esta escala, de esta cuadrícula. Mire, o toma este valor, o toma este, o toma este, o toma.
En este caso puede tomar 1, 2, 3, 4 valores diferentes. 5 con el 0. 1, 2, 3, 4, 5 valores diferentes. Entonces, cuando la señal existe para todo tiempo, pero solamente toma unos valores definidos, en este caso 5 valores, llamamos que es una señal digital o cuantificada. Y por último, cuando se hace un muestreo, pero siempre se aproxima a los mismos valores de Y, que en este caso serían 5 valores también, 1, 2, 3, 4, 5. Mire que aquí cayó y lo aproximamos a esta. Aquí en este punto debería haber caído acá, ¿cierto? Y sin embargo lo aproximamos a la más cercana. Aquí debió haber caído aquí y se acercó se aproximó a la más cercana. En este caso debió haber caído aquí y se aproximó a la más cercana. Aquí debió haber caído aquí, la aproximamos a 0. Aquí debió haber caído aquí y lo aproximamos a 0. Entonces fíjese que él aproxima solamente, puede tomar 1, 2, 3, 5 valores. Pero además hay un muestreo en el eje X. Entonces, cuando hay muestreo en el eje X y cuando solo toma ciertos valores de amplitud, decimos que es tiempo discreto, amplitud discreta. Por tal razón, esta sería una señal digital en tiempo discreto. ¿Sí? Y esos son los 4 tipos de señales que nosotros encontramos en cualquier sistema electrónico. O es señal analógica, o es una señal muestreada, o es una señal digital o cuantificada, o es una señal en tiempo discreto, ¿cierto? ¿Y cómo la identificamos? Tiempo continuo, amplitud continua, analógico. Tiempo discreto, amplitud continua, muestreado. Tiempo continuo, amplitud discreto, señal digital o señal cuantificada. Y tiempo discreto, amplitud discreta, señal digital en tiempo discreto. Eso es todo, muchachos. Otras señales. Claro que hay otras señales. Vea, por ejemplo, esta. Una señal senoidal que tiene una frecuencia, sí, podemos medir la frecuencia, nosotros lo sabemos hacer con el osciloscopio y de manera manual, ¿cierto? Ahora, la frecuencia de esta señal es constante o variable. Es constante porque todos los ciclos son iguales. Entonces llamamos a esta señal que es una señal analógica de frecuencia constante, ¿cierto? Ahora miren esta. Es una señal analógica porque existe para todo tiempo, ¿sí? Pero vean que a veces aquí tiene más longitud, aquí se vuelve más corta, parece un acordeón, ¿cierto? Y esas señales tipo acordeón las llamamos analógicas de frecuencia variable, ¿sí? Entonces, esta es frecuencia constante, esta es frecuencia variable. Veamos acá lo mismo, pero cuadrada. ¿Por qué tiene este ruidito? Porque seguramente es el resultado de la medición del osciloscopio. Pero claramente se ve que es una señal digital, ¿cierto? Aquí tenemos un valor lógico 1 y un valor lógico 0. Pero mire que la frecuencia de esta señal también está cambiando, ¿cierto? O por ejemplo de esta de abajo también parece un acordeón. Entonces diríamos que es una señal digital porque solo toma dos valores, o arriba o abajo, lo mismo que aquí, solo toma dos valores, o arriba o abajo. Es una señal digital de frecuencia variable. Y otras en tipo de señal diferente a todas estas son las señales PWM o de modulación de ancho del pulso. ¿Y qué es una señal PWM? Piense lo siguiente aquí. Aquí la frecuencia, ¿cierto? El periodo de la señal, si yo trazo una línea recta acá, ¿sí? Perdón, recta, bueno, digamos que eso es recto, ¿sí? Y yo trazo una línea recta, mire que todas las señales empezaron acá, voy a trazar otra línea acá, todas las señales empezaron aquí en este punto y terminaron aquí. Pero mire que el pulso interior de la señal cambia. Aquí es más cortico, aquí es más ancho y aquí es más ancho. Pero la frecuencia es la misma. ¿Por qué? Porque la duración del periodo es la misma. Mire, volvamos a trazar aquí la terminación del periodo, ¿cierto? Termina el periodo aquí, mire, todas terminaron al mismo tiempo y todas empezaron al mismo tiempo, pero la modulación del pulso es diferente, ¿cierto? Aquí es más corto, aquí es más ancho, aquí es más ancho. Y ese tipo de señal se llama señal digital de frecuencia constante, pero modulación del ancho del pulso, o sea, PWM. Eso es todo, muchachos.
Eh, Seguiremos en la próxima